Buenas tardes. A nombre de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, del Centro de la Cultura Plurinacional, les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra primera sesión de Encuentro con Escritores. Encuentro con Escritores es una actividad que es parte del programa de biblioteca del CCP, que se ha venido llevando a cabo ya desde el año pasado, en el transcurso de los meses, de manera virtual. Para esta gestión hemos decidido invitar a José Andrés Sánchez Exeni, quien en esta oportunidad va a realizar una reflexión de grandes e importantes escritores internacionales y nacionales que han tenido experiencias muy interesantes en el tema de la literatura y el arte contemporáneo, ¿no? Me voy a permitir leer un poquito de la biografía de José Andrés para que conozcan. Nació en 1981 en Santa Cruz de la Sierra. Ha escrito reportajes y artículos para diversos medios impresos y digitales del país. El año 2017 fue seleccionado y participó de la residencia para artistas de Kiosco Galería. En 2018 presentó su primer libro de cuentos titulado Matar lo Amado, que fue publicado por La Hoguera. Sus cuentos también han sido publicados en revistas especializadas en literatura. En mayo de 2019 participó como invitado del tercer encuentro internacional de narrativa de la Feria Internacional del Libro en Santa Cruz. En agosto de ese mismo año fue galardonado con el premio Letras de Nuevo Tiempo por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Con el libro, con la obra Aquí y Ahora, conversando con artistas cruceños. El libro se publicó en diciembre del 2019 y el año 2020 la editorial mexicana E1 Ediciones publicó Taxi, un relato largo. Desde mediados del 2020 es facilitador del taller de escritura creativa Escribir Yo, que actualmente sigue en vigencia, ¿no? Entonces, sin más, los dejamos con José para que nos haga sus reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Viviana, y muchas gracias a todas las personas que están acá. Vamos a hacer un ensayo, me lo voy a proponer como un ejercicio de reflexión, porque abordar esto que ven aquí en la pantalla, la conexión entre la literatura y el arte contemporáneo, es algo tan foráneo o extraño para mí como creo que lo puede ser para cualquiera que intente hacerlo. Para empezar, voy a mostrarles un video. Van a ver al escritor chileno Roberto Bolaño. Quisiera que presten atención a lo que él dice porque volveremos a verlo más adelante. Pienso en Sensini, y Sensini, más que un cuento, propiamente un cuento, es una instalación. Es decir, Sensini, si no gana el cuento Sensini, si no gana el premio que ganó, era impublicable, ¿sí? La apuesta literaria de Sensini no se cumplía al 100% en la escritura de la obra. La apuesta literaria se cumplía ganando un premio que era darle la vuelta total a lo que en la obra se estaba contando, pero ganar un premio real. Recordemos, ¿no? Sensini, la idea de instalación y que el cuento cumple su propósito fuera del texto, ¿no? Cuando me propusieron hablar acerca de arte contemporáneo y literatura, la primera imagen que se me vino a la cabeza, porque
uno no puede controlar, ¿no?, lo que se le viene a la cabeza. Lo primero que se me vino a la cabeza fue, y por nada del mundo sugiero que esta imagen es una obra de arte contemporáneo, simplemente fue lo primero que se me vino a la cabeza, fue esto, ¿no? El famoso sombrerito del Principito, que está en la tercera o cuarta página del libro de Antoine de Saint-Exupéry. Y allí mismo en el libro él nos dice de qué se trata esto, ¿no? Quienes lo conozcamos sabemos que eso no es un sombrero, que eso es un elefante, una boa que se ha comido a un elefante. Ok, vamos a olvidarnos de lo que Saint-Exupéry nos dice que es, pretendamos que no lo sabemos, ¿no? Y hagamos el juego imaginativo de ver por primera vez este objeto, ¿no? Por primera vez. Y lo que yo me pregunto, si olvido que eso es una boa que se ha comido un sombrero, es ¿qué es? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Es un objeto plano o tiene más dimensiones que no vemos? ¿Esto es un ser vivo o está muerto? ¿Hay algo adentro de esto? ¿Qué es lo que esconde? ¿Es un misterio o una oportunidad para la imaginación? Todo eso se me ocurre mirando esto porque creo que de aquí parte uno de los temas de los que vamos a hablar acerca de esta relación entre literatura y arte contemporáneo, que es precisamente el misterio, ¿no? No sabemos qué vamos a descubrir ni cuando nos enfrentamos a una obra literaria, cuando nos enfrentamos a una obra de arte contemporáneo, ni siquiera sabemos qué vamos a descubrir mientras asistimos a una conferencia acerca de literatura y arte contemporáneo. Hay un misterio, ¿no?, en todo esto, algo que está es oculto. Ahora, a los artistas y a los críticos del arte, eso les disgusta, la idea de lo oculto. Consulté con algunos amigos artistas y ellos dicen, no hay nada oculto en una obra de arte contemporáneo porque la obra está. El misterio es algo muy difícil de entender, algo extraño e inexplicable de comprender o descubrir por lo oculto que está. Y los artistas y la crítica contemporánea del arte te dicen no hay nada oculto. Y por Dios, ¿me van a decir que aquí no hay algo oculto? Entonces, no vamos a ver a la obra del arte contemporáneo desde la postura del artista, porque Dios salva a los artistas contemporáneos de tener una personalidad y un carácter y una vida, ¿no? No la tienen, ellos dicen estar completamente alejados de su obra, pero sí, por supuesto que existe. Vamos a ver arte como vemos nosotros el arte, como gente que entra a una sala y no sabe nada de lo que es la teoría del arte moderno o contemporáneo. Simplemente humanos, ¿no? Y les muestro esta obra de Roberto Valcárcel porque algo similar, no precisamente esta, pero algo similar fue la primera obra de arte contemporáneo que yo vi. El año 1996, en Artefacto, entré al Museo de Historia y estaban estos ataúdes y yo tenía, ¿cuánto? 15 años y me llamaron la atención, no sabía de qué se trataban, me parecieron misteriosos, atractivos, me encantaron, ¿no? Produjo algo en mí que no pude comprender y tal vez ahora mismo no lo puedo comprender, pero había algo en esa obra que a pesar de que yo no entendía, intuía, ¿no?, de qué se trataba. Me conecté, ¿no?, con la obra. Y esto es lo que piensa. Hay muchas maneras de definir el arte. Esta es una de ellas, más cercana al minimalismo, ¿no?, o al formalismo, que dice que
no al formalismo, perdón, al minimalismo, que es que las obras de arte no son objetos, ¿no? Son signos que transmiten ideas. En el centro de la obra está la idea y la investigación del artista. Y el objeto y la interpretación del asistente son prescindibles. ¿Ok? Y ahí hay una acotación mía, a excepción, por supuesto, de la interpretación del curador. Y no olvidemos a la figura del curador, porque también vamos a hablar acerca de la institución al final de esta charla. Pero las obras de arte no son los objetos que están frente a nosotros, son las ideas que esos objetos transmiten. Yo prefiero esto, que es, y les voy advirtiendo que vamos a ver bastante de Roberto Valcárcel en esta exposición. Esto está en el libro de trabajos de Roberto Valcárcel y él allí da una serie de pautas de cómo apreciar el arte, ¿no? Ya hablándole a un espectador, ¿no? No piense, no trate de entender, simplemente mire, escuche, respira, huele. Y Valcárcel escribe, el misterio se encuentra en tu mente. No, la obra se construye dentro de nosotros y el significado de la obra adquiere sentido de acuerdo a lo que nosotros hayamos vivido, a nuestra experiencia de vida. No soy, en realidad, no iba a decir que no soy el único que piensa así, más bien voy a decir, pienso igual que César Aira. Miren, esto es la obra Forever Bicycles de Ai Weiwei. Sí, ciertamente yo no sé qué investigación habrá hecho el artista, no tengo idea a qué fenómeno cultural se está refiriendo, pero me parece fantástica. No sé qué tendrán que ver las bicicletas con su cultura. Probablemente haya una exhaustiva investigación teórica y filosófica, pero más allá de eso, quiero estar en ese lugar. Aquí está lo que yo les iba a decir acerca de César Aira. En el año 2016 él escribió un ensayo, titula Sobre el arte contemporáneo, y dice, llega Art Forum. Art Forum es una revista de arte, ¿no? Para quienes no la conozcan, y dice, y la primera ojeada impaciente muestra fotos de salas oscuras con pantallas en las que hay algunas imágenes borrosas, galerías vacías, una señora sentada a una mesa, ropa colgada de percheros, tomas de video, bla, bla. Es posible llegar a la última página sin encontrar nada que hable visualmente por sí mismo. Se hace necesario volver al principio y leer con atención para descubrir a qué estaban haciendo referencia esas fotos decepcionantes. Y una vez informado, uno reconoce que eran la mejor documentación que había podido lograrse de obras de arte que bien pueden ser innovadoras, inteligentes, valiosas, pero que se empeñan en una obstinada voluntad de no dejarse fotografiar. Es muy esclarecedor aquí el tema de que, bueno, primero, si alguien no se deja fotografiar es porque hay una parte que desea ocultar, y segundo, tal vez el medio correcto para representar a esa obra o para registrarla no sea la imagen, ¿no? El artista contemporáneo sigue adelantándose, sigue un paso adelante y pone su ingenio e inventiva en conseguir que su obra contenga un aspecto, un costado, una punta que siga oculta, aún a la más novedosa y exhaustiva técnica de la reproducción, ¿no? Ahí vemos lo oculto. Quizá la obra de arte siempre fue eso, un ente de existencia precaria o ambigua, suspendido entre el antes y el después, subsirviente de un guión, y de nuevo la palabra, que oculta como un secreto su belleza y su encanto. Pero bueno, hasta aquí hemos hablado de arte, ¿no? Y podemos sacar las siguientes conclusiones. El arte no es el objeto que vemos frente a nosotros. El arte es la idea que ese objeto representa.
la mejor manera de reproducir a ese objeto, tal vez no, pero aquí lo pongo como un no rotundo, pero tal vez no sea la imagen, probablemente sí sea la palabra. Y aquí voy a empezar una narrativa que no voy a revelar en ningún momento porque no. Ya es el momento de que empecemos a unir esto con literatura, ¿no? Y la literatura sí trabaja muchas cosas ocultas, ¿no? Tenemos la famosa teoría del iceberg, la historia evidente y la subyacente, la gran y famosa regla de mostrar y no explicar. Pero esto, no, ahora no, porque no estamos hablando de técnicas, ¿no? No estamos hablando de técnicas, estamos hablando del objeto y de la idea. Volvamos a esta definición de arte. Las obras de arte no son objetos, son signos que transmiten ideas, y en el centro de todo está la idea y la investigación del artista. El objeto y la interpretación del asistente son prescindibles. Y mi acotación ahí, con excepción, por supuesto, por favor, del curador. Y, a ver, transformémosla a las obras literarias. Las obras literarias no son objetos, son signos que transmiten ideas. En el centro de todo está la idea, que en realidad es la historia, y la investigación, técnica, destreza del artista-escritor. El objeto y la interpretación del lector son prescindibles, a excepción, por supuesto, del editor, ¿no? Por supuesto, del editor. El objeto no es el libro. Perdón, el objeto es el libro, pero el libro no es la obra. La obra es la historia. Y la manera en que representamos literariamente una historia no es a través de la imagen, pero sí a través de la palabra. Si podemos ver ahí alguna, como les digo, ¿no? Esto está tirando, es muy tenso, estoy tratando de encontrar, arañar algo que una la literatura y al arte contemporáneo, y tal vez aquí haya esto, ¿no? El arte, su objeto no es la obra, el libro no es la obra tampoco. Y la mejor manera de representar esas obras puede ser la palabra, puede ser la palabra. Ahora pasamos, por lo tanto, al siguiente problema. Ya hemos visto el misterio y ahora está el tema de la representación, ¿no? La representación. Esta es una obra clave en el arte conceptual, ¿ya? Se llama Una y tres sillas, de Joseph Kosuth. Es bastante, ya tiene sus buenos años, la hizo en 1965. Y aquí lo que vemos es una fotografía de una silla, un objeto llamado silla y la definición en palabras de la silla. Ninguno de estos tres es una silla, porque en la medida de que la silla deja de cumplir su función y se convierte en un objeto de arte, ya es una obra de arte, ¿no? Estos no son sillas. Pero lo que tenemos acá es el código visual de una silla, que es la foto, el código verbal de la silla, que es la palabra, y el código objeto, que se parece a una silla, ¿no? Ahí estamos trabajando ahí en tres planos representativos de una idea. ¿Por qué estoy hablando de la representación? Cada vez, a mí me fascinan mucho las historias, las novelas, los cuentos donde el personaje es un artista contemporáneo. Y básicamente yo mido la eficacia de ese cuento, de ese texto de ficción, con dos variables. La primera es la usual, funciona como texto de ficción
digamos, tiene una resolución, tiene un conflicto, tiene un desarrollo, tiene personajes redondos, etcétera. Sí, check, ok, check. Muy bien. El artista, si es un artista, crea obras. Las obras que este artista crea son valiosas, y si leo la descripción de una obra de este supuesto artista y no tiene ningún valor, para mí el cuento ya se cae. No importa que cumpla con todos los requerimientos literarios, si la obra no funciona, el cuento se cae, ¿no? O sea, no es un gran artista. Hay un cuento que se llama Cabezas contra el asfalto, de la escritora Samantha Schweblin. Fue el cuento que me hizo pensar en esto por primera vez. Y en ese cuento tenemos a un narrador en primera persona, que es un muchacho, un tipo savant. Savant es esto, ¿cómo se los definiría? Superdotados, pero con cero capacidad de interacción social. Un muchacho que pinta, dibuja súper bien, pero que que además es un artista muy conocido. Lo único malo es que detesta a los chinos, y cada vez que se encuentra con un chino, asiático, porque para él todos son chinos, lo agarra en la cabeza y le destroza la cabeza contra el asfalto. Luego fotografía esa cabeza destrozada, la pinta y su marchand lo vende en millones de dólares el cuadro. Es un cuento fascinante, ¿no? Pero la primera vez en la que el narrador describe una de sus obras, dice que no es de ningún chino destrozado. Es una de las cosas que él pintaba cuando era niño. Dice esto: el dibujo eran 2 peces rompecabezas, cada uno con una caja y ambas cajas dentro de otra caja. Las posibilidades son infinitas, ¿no? Esta es una obra de arte que, no sé, no me la puedo imaginar, pero creo que sé de qué se trata. Y me fascina. Y no necesito verla. Y tampoco existe. O no. O existe. Tal vez exista en ese cuento. Es que la obra de arte no es el objeto, pues, ¿no? Es la idea. Samantha Schweblin aquí creó un personaje que ha hecho una obra fantástica. Aquí hay otro ejemplo de cómo un texto, ¿no? Se siente vivo. Esto es el artículo La filosofía estética política de Roberto Valcárcel, que está en el libro El objeto arte. Son textos escogidos de Ramiro Garavito. Les diría que cierren los ojos y se lo imaginen, pero si quieren pueden hacerlo. Dice: si vas a ver la obra en cuestión, podría suceder esto. Si entras por la izquierda, no está prohibido, por lo tanto puedes hacerlo. Encuentras un juego de ajedrez con 2 peones jugados. Para anunciar que en adelante los sentimientos de toda índole deben medirse en proporción y fuerza, tal como dicen las reglas del ajedrez. Si entras por la derecha, tienes también el derecho a ser convencional, encuentras el juego de ajedrez al final, por lo que sabes que una batalla ha terminado y que está por comenzar otra, en la que uno debería sentirse aludido. De cualquier modo, en alguna parte del recorrido habrá 2 ositos de peluche, como trofeos de una metáfora ganada. Los ositos están, en más de un sentido, como sentimientos escondidos en una coraza voluntaria. Más allá y más aquí también hay sentimientos, solo que están atrapados entre números, medidas y rectángulos precisos en rojo y negro. Un poco más allá te sorprenderá un pequeño adminículo de metal construido ingeniosamente para dar lugar a 2 brazos, uno de los cuales sostiene una lupa para mirar y vigilar de modo ampliado lo que está en el otro brazo. Una minúscula fotografía de 2 personas besándose.
¿Se esconden de una vigilancia inevitable? ¿Quieren estar lejos de esa vigilancia que, por cierto, podría ser uno mismo cuando espiamos a aquella pareja al mirar por la lupa? De cualquier modo, si pudieran huir, hay un lobo negro acechándolos, miedo a la muerte 40%. En otro lugar hay una farmacia del futuro poniendo en oferta, en botellas clínicas y asépticas, el porcentaje de nostalgia que necesitamos para encontrar en el pasado el sentido de nuestras vidas. Y al final de todo, uno se queda con la sensación de que los recuadros en rojo y negro provienen de una lógica binaria, la misma que ha hecho posible la ciencia y el ajedrez. Yo nunca vi esta obra de Roberto Valcárcel. Aquí incluso hay una foto del artista en medio de la obra, pero cuando leí ese texto me pareció estar recorriéndola. Incluso podríamos quitar las interpretaciones que hace Garavito y simplemente mostrar la descripción de los objetos y uno siente que habita la obra, ¿no? Uno siente que está dentro de ella. Y aquí pasamos al otro tema, que es el de la identidad, ¿no? No sé si ha quedado muy claro lo de la representación. Y la palabra puede quitarle la identidad a muchas personas. El principio de identidad de Parménides, que básicamente tiene tres profundidades, digamos, la identidad, y esta es la más menos profunda de todas, ¿no? Dicta que todo lo que es y todo lo que no es, no es. ¿No ve? Y suena bastante lógico, y lo es, pero también está incompleto. Porque no todo lo que es. Y el arte contemporáneo no es el objeto, por ejemplo. Más allá, en la historia de filosofía, Descartes postula que uno piensa y luego existe. Entonces, por supuesto, yo existo porque pienso. Entonces, ¿la identidad está dentro mío? Entonces, yo soy quien yo soy y no soy otra persona. Soy yo. Ok, yo tengo muy claro quién soy. ¿Será? ¿Quién soy? Y para los efectos de esta conferencia, ¿quién es artista? ¿Quién es escritor? Yo pienso que soy escritor, ¿pero lo soy? De ese plano individual podemos pasar a un plano social en el que vamos a definir a nuestra identidad como pertenecientes a un grupo, ¿no? Entonces, yo pertenezco a un grupo, ¿no? Y forma parte de mi identidad social y conforma parte de mi identidad individual, ¿no? Pero hay una tercera capa, ¿no? Hay una tercera capa que vamos a ir descubriendo y vamos a usar una novela fascinante que se llama La Comemadre. Pero bueno, escribí algunos rasgos identitarios de los escritores y artistas como un intento especulativo de tratar de definir nuestras identidades, tanto de escritores como artistas. Tenemos una disconformidad constante con el statu quo, ¿no? Tenemos una búsqueda incesante por una voz propia o un discurso propio, y el estilo es nuestra máxima aspiración. Y tenemos un impulso hacia la acción creadora, la obra. Y la obra representa nuestra identidad, momentánea, ¿no? Porque así como vamos construyendo obra, la identidad se va también transformando. Y de aquí podemos decir, ¿no?, que esto es una máxima también del arte conceptual, que el artista es su cuerpo y el artista es su obra, ¿no? Y básicamente La Comemadre habla más o menos de eso, ¿no? Del escritor Locke Larraqui, argentino. Esta obra es fascinante y es un muy buen ejemplo de literatura contemporánea, porque la obra está dividida en dos, ocurre en 1927 y ocurre en el año 2009,
el 1927 es un hospital psiquiátrico y 2009 es una carta que un artista contemporáneo le escribe a la estudiante de arte que está escribiendo una tesis doctoral acerca de él. ¿No? Y ahí está multiplicidad de puntos de vista, ¿no? Ruptura y mezclas de género, porque aquí podemos pasar del terror al absurdo en esta novela, y nuevas técnicas narrativas, ¿no? Entonces, este artista escribe, y este artista es un hombre que ha hecho de su obra, que ha hecho de su cuerpo su obra. Se ha mutilado, se ha transformado, se ha rehecho, tiene una cosa extraña en la cabeza que nunca escribe. Pero vamos a ver cómo él va armando cierta identidad en él, en las primeras páginas del libro. Lo primero que él dice ya un poco acerca de sí mismo, y para que vayamos viendo quién es este personaje, dice: aquí su síntesis sobre mí. Tengo una mano de 4 dedos, el quinto se me perdió. Tengo un cuerpo que es mío y una cabeza de perfil anormal que me costó mucho dinero. Un museo de Copenhague ofrece el doble por plastificarme y exponerme al público cuando muera. 2 asociaciones de derechos humanos de Dinamarca demandan al museo por estimular una mirada del cuerpo como mercancía. Un colectivo de lesbianas organiza una sentada en la puerta del museo en solidaridad con el derecho de ponerle precio a mi cuerpo, como se hace con cualquier objeto de arte. Un hombre que usa su cuerpo. Hay muchos artistas, ¿no?, que hacen eso. Ahora, en las partes iniciales de la novela dice: el resultado es una soledad sin fisuras y un monólogo interno en el que no se interpone otra voz hasta que otra voz, también mía, pero más esclarecida, me dice que tarde o temprano habrá que dar vida al monstruo. Y yo creo que ese monstruo podríamos cambiarlo por artista o escritor, ¿no? Están descubriendo su identidad. A esa edad, querida Linda Carter, que es la chica que está escribiendo la tesis doctoral, dice: yo contra el resto, yo contra el resto, era la puja de superficie que Tobogán mediante llevaba al yo contra mí. Y eso es también, ¿no?, cierta búsqueda de identidad, ¿no? ¿Dónde estoy yo versus el resto? ¿Dónde estoy yo versus lo que yo pienso de mí mismo? ¿No? Solucionarlo y hacerme amigo o cómplice de mí mismo me aseguraría, también creía, una distinción radical con respecto a la especie. Está buscando cómo diferenciarse, ¿no? Sus palabras suenan crudas porque él es un hombre crudo. Quería ser un hombre sin contradicciones que delatara en su equilibrio la puja interna de los demás, ¿no? Qué cosa esta también al final, tan dulce para un niño, pensar qué perfil de persona disponible puedo armar. ¿Quién soy? ¿No? ¿A quién voy a construir? El nuevo tatuaje en mi frente reza: tóquenme. Y en letras más pequeñas: por favor, reconózcanme. Pienso en Sensini, y Sensini, más que un cuento, propiamente un cuento, es una instalación. Es decir, Sensini, si no gana el cuento, Sensini, si no gana el premio que ganó, era impublicable, ¿sí? La apuesta literaria de Sensini no se cumplía al 100% en la escritura de la obra. La apuesta literaria se cumplía ganando un premio que era darle la vuelta total a lo que en la obra se estaba contando, pero ganar un premio real.